Bien amigos, contamos de nuevo con don Julio Ortega Touso, nuestro asesor económico. Estuvo de viaje por Europa, fue observando incluso la situación dificilísima que todavía enfrentan algunas economías europeas, particularmente la española, que no acaba de dar pie con bola. Pero ha regresado al lar nativo y aquí se encuentra con el tema. 3 meses en Europa son unos 8 No. Con el tema son unos 10 Loma días, Miranda. son 10 días. 10 días. Con el tema Loma Miranda, que en las próximas 2 horas, a partir de este momento, deberá estar siendo encausado por el presidente de la República, en representación del Poder Ejecutivo, que lo promulga o lo observa. Vamos a ver qué se decide. Don Julio, rápidamente, ¿el ambiente económico europeo se está recuperando la activación económica o sigue todavía recesionada la economía europea? No, es que precisamente cuando venía en el vuelo de regreso, compré el último número de la revista The Economist, que refiere a una reunión que hay de los bancos centrales y que están discutiendo una política que es la que ha aplicado la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra también, que se llama, en inglés se llama Quantitative Easing, es decir, la flexibilidad cuantitativa, de que el problema no es la emisión monetaria en sí, es al contrario, que si esa emisión monetaria se restringe para un control de la inflación muy estricto, puede pasar lo que está pasándole al Banco Central Europeo, en el que desde el año 2010 la actividad económica medida como un 100 ha decaído a un nivel casi de 90. Ay, un 10%, pues es terrible. Sí, en el año 2013 fue el pico más bajo, este año se ha recuperado un poquito, pero no llega a los niveles originales precrisis. Ya los Estados Unidos, en esa misma medición, está como en 112. Gran Bretaña está... Porque aplicó una política exactamente expansiva. al revés. Expansiva. Es expansión cuantitativa, ese es el término correcto de política monetaria. El Banco de Inglaterra, que tiene su propia soberanía monetaria y pone en marcha su política monetaria, como la tiene Suiza, como la tiene Suecia, como la tiene Dinamarca, y una gran parte de los países antiguamente del campo socialista, que ahora son parte de la Unión Europea, que no están en el euro, también, Polonia es un ejemplo, tienen esa facilidad de poder usar la herramienta monetaria para enfrentar la situación de crisis. Sin embargo, en Europa se ha impuesto la política de Alemania, que es totalmente contraria a, por ejemplo, la compra de bonos gubernamentales, que es una forma de la expansión cuantitativa. Es decir, en los Estados Unidos comenzó casi en 100.000 millones mensuales. Mensuales. Que el FED le compraba al Tesoro 100.000 millones en bonos, y esos bonos iban a la economía y a la actividad económica que se recuperaba. Se ha ido reduciendo, se ha ido desmontando, pero todavía está en 55.000 millones mensuales, todavía hoy. Y la discusión en el Comité de Política Monetaria de la FED es ¿cuándo terminaremos ya de recuperarnos de la... Ya ellos están por encima, muy por encima de los niveles de precrisis. La economía norteamericana se prevé lo mismo que la economía británica, que crezca alrededor de un 2%, lo cual es bastante bueno para una economía desarrollada. Japón, que también está aplicando unos cambios bastante drásticos en la política económica, tuvo una subida muy grande con los llamados Abenomics del primer ministro Abe, pero en el segundo semestre ha habido una caída debido a que está previsto un incremento de los impuestos
y mucho consumo se desplazó al primer, como esos orientales son tan calculadores, se desplazó al primer semestre. En el campo local, tú sabes que hubo cambio. ¿El orden local? Sí, tú sabes que hubo cambio en los parámetros para las cuentas nacionales. Incluso se tiene ya el año de referencia, no va a ser el 2002, sino el 2007. Y a partir de ese cambio, las mediciones que se han hecho, tenemos que el primer semestre de este año se colocó en 7,2% de crecimiento, cuando se había establecido que iba a ser de aproximadamente 5,2. O sea que estamos en presencia de 2 puntos porcentuales por encima. ¿Cómo tú ves estos cambios que han operado las autoridades monetarias del país? Bueno, eso nos coloca a la vanguardia incluso en materia de procurar actualizar las cuentas nacionales en la región. Sí, bueno, que eso es un movimiento regular, no cada 2 o 3 años, sino periodos más largos, de 15, 20 años, en los cuales la base de las cuentas nacionales se revisan. ¿Por qué se revisan? Porque las cuentas nacionales parten de unas ponderaciones. Ajá. Es decir, el sector agropecuario es el 12% o el 15% de la actividad económica, y sobre esa base de esa ponderación, las mediciones reflejan un crecimiento determinado en un sentido o en otro. Porque si tú ponderas, vamos a decir, otro sector, el sector financiero en X, y después tú lo ponderas en X más 1, sí, eso te va a dar un resultado distinto. Exactamente. Por eso es que cambian los resultados de las mediciones que se hacen en la matriz del producto. Sin embargo, yo no he tenido todavía la oportunidad de leer lo que el banco colgó en su portal, página, sí, en su portal de internet del Banco Central. Es un tema que inclusive ayer conversé brevemente con Pedro. Yo creo que es necesario tener un conocimiento a fondo de cuáles son todos los elementos, cómo cambian las ponderaciones, y es una tarea que tengo que hacer. Como te dije, me pasé 2 semanas fuera, sí. Está bien. Y me llamó la atención cuando vi esto, y sobre todo me llamó la atención la revisión de los crecimientos de periodos anteriores. Sobre todo cambios muy drásticos, como en el año 2009 o 2010, no me recuerdo cuál es, que creo que casi 4% lo baja a 0.9, y al año siguiente sube muchísimo también. Entonces son unos cambios muy bruscos. En el día de hoy, antes de venir, fue el único artículo que me dio tiempo a leer. Para acá leí un artículo de Eduardo García Michel, el querido amigo Eduardo, en Diario Libre, sobre el mismo tema, pero es un artículo que es como una bula papal, no dice nada. ¿Cómo así? Dice que está bien, que eso tiene que hacerse, que cuidado con las ponderaciones, pero no dice nada, no explica qué es lo que ha hecho el Banco Central. Me hubiera gustado un poco más de sustancia, de pimienta, de sal, para saber bien. Una persona que seguramente ya sí lo ha estudiado, claro, y lo ha ponderado debidamente, pero yo creo que es una tarea pendiente para otro programa. Sí, para otro programa. Muy bien. Espero que sea el martes. Una cosa, como dijimos al inicio, en las próximas horas deberá definirse la posición del Poder Ejecutivo respecto a la ley que le entregó el Congreso, declarando a Loma Miranda Parque Nacional, o sea, intocable para los efectos de desarrollo minero. La cuestión, bueno, ha sido preocupación nuestra, la hemos expresado más de una vez aquí, en Diario del 4, pero tú que vienes con nuevos aires, la visión más universal. Nosotros ubicados en esta isla a veces nos llegan las informaciones tardías. Podemos sacrificar
la presencia de Falcon Bridge en la República Mira, Dominicana. hay varios elementos en esto que yo creo que hay que ponderar. Lo primero es, el país durante muchos años no ha tenido definida una política minera. Recientemente se creó el Ministerio de Energía y Minas, pero hace menos de un año. La creación del ministerio es un paso importantísimo hacia la definición de una política minera. Pero esa política minera no la define una institución. Esa política minera la define, vamos a decir, la nación, y en particular el Estado. Los puntos de vista y las preocupaciones, por ejemplo, ambientalistas, yo las comprendo perfectamente. Porque es una opción. Es una opción. Decir, la República Dominicana es una nación isla, vamos a decirle, en una situación de mucha fragilidad, y el país no debe explotar los recursos mineros, de ninguna forma, como hizo, por ejemplo, Puerto Rico. ¿Cómo hizo? Puerto Rico. Puerto Rico en los años 60... Se está dando golpe en el pecho por eso. Bueno, pero en los años 60 ellos tomaron una decisión. Esta es una isla muy pequeña, muy sobrepoblada, con recursos naturales e hídricos muy limitados. Muy limitados. Ayer le contaba yo a un amigo que hay dos casos que yo conozco de primera fuente, en donde, por razones distintas, pero por exceso de explotación de los recursos naturales, dos islas, más pequeñas que la nuestra, pero dos islas, Curazao es una de ellas, y Mallorca, en España, es otra, se quedaron sin agua. Sin nada. Cero fuente. Agua, no hay agua. En Curazao había agua, y la Shell la depredó con la refinería, la supergigante refinería que tienen ahí, sí. Al punto que llegaron a un acuerdo con el gobierno autónomo de Curazao de transferirle la refinería por $1, con el condicionamiento único de que nunca perseguirían a la Shell por una demanda por daños ambientales. En este caso, el agotamiento total del recurso agua y de los recursos hídricos. En Mallorca fue por la sobreexplotación del turismo. Óigalo bien, del turismo. Hoy vi una foto, por cierto, que me preocupó muchísimo. Y es una foto de Valladolid erosionada, casi sin arena. Ah, sí, lo vi ahí. Está en el Diario Libre, sí, yo no sé sí, si lo tienen por aquí. Erosionado. Pero realmente podría ser, como se comenta en el pie de foto, un efecto marino. Un efecto, diríamos, que cada cierta cantidad de años sucede, pero puede ser también la sobrepresencia de gente. Lo mismo que puede pasar también en Punta Cana. Es decir, el tema del turismo, si no se maneja con una clara política de no solo conservación, sino restauración. Porque, oye, donde antes no había nada, nadie caminaba por ahí. Ahora caminan cientos de miles y millones de personas. Donde y tienen que impactar. Un mar donde no había ningún tipo de vertido, hoy tiene todo tipo de vertido, desde vertidos humanos hasta basura, etcétera, y esa contaminación crea impactos en el ecosistema que te pueden alterar. Aquí conocemos lo que pasó con la playa de Guivia. No, hombre, no, la que está aquí cerca, donde tú vives. Juan Dolio. Juan Dolio se erosionó completamente. Sí, se erosionó. Ahora, hay técnicas modernas de recuperación de la playa. Se recuperó. Se recupera, es decir, hay ingeniería para recuperar eso, y hay además obras de infraestructura que se requieren
¿Eso donde? En Valladolid. Bueno, no sé. Pero hay obras de infraestructuras que se pueden hacer para recuperar esas claro. playas erosionadas. Sí, sí, claro que sí. Igual que el agua, lo mismo que el agua. Es decir, ¿cuánta gente vivía antes en el Cortecito? 60 pescadores. Y el agua la buscaban en un río, en una lata, y se la llevaban para su casa. Impacto ambiental cero. Hoy en día hay millones de personas que visitan la zona, necesidades de residentes, creo que hay más de 100.000 personas que viven en la zona de Punta Cana. Entonces, eso necesita acueducto, eso necesita disposición de las aguas negras o tratadas, tratamiento de esas aguas, emisarios submarinos. Hay toda una parte que no se ve, que hay que hacer, que si no, lo que se está es destruyendo el recurso natural. En el caso de la política minera, como volviendo al tema, el Estado llamado Libre Asociado, la colonia de Puerto Rico, su gobierno autónomo, decidió en los años 60 de que Puerto Rico era muy pequeño. Puerto Rico tiene ferroníquel y tiene oro. En pocas cantidades, pero tiene. Y mucho, en el centro de la isla tiene bastante. Pero fue una decisión, decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a destruir la cordillera central de Puerto Rico, que es chiquititica, imagínate, Puerto Rico cabe en la zona este de la República Dominicana. En la provincia de Altagracia. No, la provincia no, en la región este. Y un poquito más de la provincia. En la región este. Entonces, uno podrá decir, bueno, ellos sacrificaron su futuro en eso, pero quizás lo salvaron también. La otra alternativa es nosotros con una política responsable, con una política de gestión ambiental y regulación de las explotaciones mineras, vamos a extraer los recursos naturales que tenemos en Miranda. En la minería en general. En la minería, Ayer me estaban diciendo, por ejemplo, creo que es en Sabana de la Mar, que los campesinos están abandonando su tierra y haciendo hoyos para buscar ámbar y hasta se mueren en los hoyos esos. Lo mismo que pasa en Barahona con el Larimar. Eso hay que regularlo. Eso no puede ser que cualquiera que quiera hacer un hoyo. Me dice que la persona se ha convertido en cangrejitos de eso de mar, que hace un hoyito y se mete. La gente. Sí, se convirtieron en cangrejos de mar. Pero que hasta se mueren dentro porque se decaen. Porque cuando son hoyos sin ninguna tecnología, sino simplemente hollando a ver y metiéndose abajo a ver si encuentran ámbar, se le cae arriba y se mueren ahí. El tema es, necesitamos una política minera, punto número 1. Y esa política minera no es ni de un partido, ni de un gobierno, ni de un congreso, sino de la nación completa. Esa política minera podría ser, en el caso dominicano, decir, la República Dominicana hará provecho de aquellos yacimientos mineros que comercialmente y del punto de vista fiscal sean convenientes para la nación y que impliquen una gestión medioambiental y una restauración, una remediación ambiental que asegure no solamente que las zonas intervenidas sean explotadas, sino también restauradas en su plenitud ambiental, en tanto que arborización, conservación de fuentes hidrográficas, etcétera, etcétera. En la medida de lo posible, porque hay veces que no se puede, a veces la minería de por sí es una intervención a la naturaleza, a romper el piso, a sacar tierra, y hay un nivel de impacto ambiental que es inevitable. Ahora bien, de hace más de 50 años, 60 años, la República Dominicana inició la explotación a gran escala con grandes inversiones de grandes empresas extranjeras
de la minería. Comenzamos con la bauxita, con la Alcoa, que era Aluminum of America. En el 68 ella se extrae la bauxita. No, comenzó con Trujillo. Se pone en un barco y se envía Exacto. a procesar. Podría también haberse hecho que la bauxita se tratara aquí, pero eso necesita grandes cantidades de energía. Y que tú, en vez de exportar la tierra, exportara ya el aluminio. Perdón, el aluminio. El aluminio. Sí. Comenzamos con la bauxita. Seguimos con Falcon Bridge, que es el contrato del año 56, el de exploración. Y el de exploración abarcó toda el área que incluye Loma Miranda, Loma Ortega, La Peguera, Loma Caribe. Loma Caribe. Que todas están explotadas menos Miranda. Bueno, el asunto es que con el paso de los años, más de 50, la explotación comienza en el 69. Y el contrato entre el Estado y la empresa, en aquel momento Falcon Bridge, hoy Glencore Xstrata. Glencore Xstrata es la empresa minera más grande del mundo. Y la mayor asociación minera del mundo. Del mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber también que la señal que estaríamos enviando a los mercados es una señal de que la República Dominicana no quiere inversión minera. Sí. Esa es una opción, vuelvo y lo digo, no es que eso sea una locura. El país puede decir, no queremos inversión minera. Lo único que tendríamos que buscar algún tipo No, de podríamos hacer un referéndum. Alternativa Un referéndum, pero para eso existen los referéndums. Por ejemplo, esos trabajadores de Falcon Bridge que se están movilizando. Esa la comunidad. Óyeme, yo ¿Qué alternativa tenemos para esa bien. Sí. Yo conozco esa comunidad bastante bien. Y después de haber explotado Loma Ortega, Loma Peguera, la otra es Loma Caribe. Loma Caribe. Y de estar dentro del contrato de explotación entre el Estado Dominicano y la hoy Glencore Xstrata, originalmente Falcondo. Todavía conserva el nombre para, para fines locales. Lo primero que es una violación al contrato. Es como que hoy tú le dijeras mañana, miren, señores de Barrick, de la reserva minera que nosotros le hemos dado en concesión, hay un tajo que es un tercio de eso que nosotros se lo vamos a quitar y le vamos a hacer parque nacional. Eso es una clara violación de contrato. Creo que fue el doctor Eduardo Jorge Prats, que es un gran conocedor porque él fue el consultor jurídico del Banco Central, en aquel momento propietario de la llamada Rosario Dominicana, cuando se hizo la licitación y el contrato con Placer Dome Dominicana, que luego es Barrick, quien dijo que en una demanda, y lo dijo también el ministro de Energía y Minas, en una demanda, en una corte internacional, en un tribunal, un tribunal de arbitraje, el país podría ser condenado hasta por $4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Que dice un senador de la República, no, eso lo buscamos. Oye, que está especializado en la ley. Eso no tiene madre. Dice que está consignado en la ley. Sí, eso no tiene madre. Dice que se le va a sacar un 10% de los beneficios de todas las minerías y se le va a pagar eso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Para mí el gran problema es cuando la irresponsabilidad y el populismo se apoderan de la política de un país, no de un partido, sino de un país. Ese país está en muy mala situación. Y yo creo que nosotros estamos al borde de eso, una grave situación en ese sentido. Porque aquí todo lo que la gente aplauda está bien. Y todo lo que no, lo que sea
no aplaudido, y sobre todo por aplauso motivado incluso. Motivado por una serie de emisoras de radio, de televisión, Motivado, de periódicos escritos. Y de acciones de chantaje. Y de todo eso. Está procurando dinero. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. ¿Cómo se le ocurren? Yo creo que en el Congreso hay gente inteligente, hay gente responsable, pero hay muchos animales irresponsables también. Pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre al Congreso Nacional, que no son 3 personas? No, al Congreso. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Diputados? 178 son. Por ahí anda. Y los otros 31 o 31. El Senado. Votar de forma abrumadora. Creo que hubo uno que votó en contra, que fue el senador de... Sí, pero la dama, la presidenta del Senado llamó la atención. Vamos a llevar esto a una comisión. Vamos a hacerlo bicameral. Vamos a llevar esto para una comisión bicameral. Vamos a conocer qué va. Le pasaron el rolo. Sí. Pero eso es eso es el populismo y la charlatanería. Sí. Porque no hay un solo informe científico que sustenga la decisión. Nada. Ni en un sentido Óigame, la primera que debió sustentar la decisión fue el Ministerio de Medio Ambiente, porque según la ley es el que está calificado para que pueda certificar que una región cualquiera reúne la condición. Pero lo rehuyó. Lo rehuyó. O sea, no hay informe ni en uno. Si la actitud más irresponsable fue la del Ministerio del Medio Ambiente, porque si usted tiene que pronunciarse, diga sí o diga no. Sí. Pero no diga ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ahora, Julio, dijiste una cosa ahorita, que el país tiene esa alternativa. Claro, es cierta, esa alternativa puede ser, hay ejemplos, el de Puerto Rico, pero también es justo que se ponga en la balanza el hecho de que ya la República Dominicana en el campo minero ha demostrado 2 cosas. Primero, que no tiene una gota de petróleo identificada como riqueza. Y en segundo lugar, que sí tiene minerales básicos, oro, plata, cobre, zinc, ferro, níquel, identificados como reserva, bauxita en menor cantidad, que mucho. Todo eso reunido es una fortuna a precio de hoy cercana a los 100 mil millones de dólares. O sea que es una decisión gruesa la que habría que tomar. Claro que sí, no puede ser de la noche a la mañana y en base a sentimientos y en base a tonterías. Tiene que ser muy ponderada. Exacto. Y además hay que tener en cuenta otro elemento, que históricamente hemos desarrollado la minería. Ya de los tiempos de forma intermitente. Es más, yo voy más lejos. ¿Por qué los españoles que llegaron en el primer viaje de Colón, donde hacen un asentamiento es aquí? No es solo porque se encalló la Santa María. Porque ellos de que llegaron a Guananí, llamada San Salvador, lo único, primero, ¿dónde está el oro? Le preguntaban los indígenas. Le preguntaban, ¿dónde está el quequea? Y llegan hasta Cuba y dicen, ¿dónde está el oro? No, quequea, para allá, váyanse a la otra isla. Ahí es que está el oro, porque le veían la piedrecita. Le veían la gema, la cosita de oro. Y cuando llegan aquí, lo primero, el lío que hubo en el Fuerte de la Navidad fue porque salieron a buscar oro. Porque y en el sitio donde está Barrick ahora, en Pueblo Viejo, hay un sitio arqueológico con cacos de los españoles viejos. Sí. Porque ya comenzaron, en la explotación de Pueblo Viejo fueron los españoles que comenzaron. Ellos lo que buscaban eran oro. Así es. Entonces, está bueno. Bueno, entonces en las próximas horas hay que tomar una decisión. Bueno, mi opinión personal, sí, claro. Correcto. Respetamos la decisión que tomó el presidente. ¿Cómo se llama? La autoridad y el derecho que pondera el presidente de la República no puede ser cuestionada, pero personalmente yo entiendo que esa fue una ley, la del Parque Nacional, mal concebida, sin estudios. Irresponsable. Irresponsable en el sentido que no, lo dijo ayer el ministro administrativo de la presidencia, que no dice de dónde van a sacar el dinero para compensar, no a un dueño, no, a los decenas de dueños que hay ahí,
porque Loma Miranda tiene 42 kilómetros cuadrados. Así es. Y de los cuales 4, menos del 10%, es de Falcón. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Yo entiendo de que eso hay que devolverlo al Congreso, porque no tiene los elementos para realmente ser promulgado. Entiendo yo. Muy bien, te agradecemos, Julio, que esté con nosotros este día. Ya sabemos que regresaste y que por tanto va a estar todos los martes como es norma. Prometemos que la semana que viene hablaremos del nuevo sistema de cuentas nacionales, interesantísima decisión. Vemos que ya comienzan las primeras reacciones de los economistas. En el caso de García Michel, ese fue asesor económico del Banco Central por mucho tiempo. Y miembro de la Junta. Y miembro de la Junta. Ahora preside una fundación de estudios económicos, siglo XXI. De manera que muchos más van a hablar de aquí al próximo martes. Ojalá que podamos también afrontarlo nosotros. Gracias de nuevo. Ahí está Lalo con los deportes. Parece que Nelson Cruz cogió la delantera ya de los honrones y no va a ser posible alcanzarlo si sigue ese ritmo. ¿No es así, don Lalo? Buenos días.